Ayer estuvimos viendo, creo que fue este teorema. Vimos, después llegamos a esto y por último vimos esto. Es así, ¿verdad? Hasta el teorema 9 llegamos. Bueno, vamos a continuar. Este es el teorema 10 que tenemos también y tiene la letra E. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a esa recta dos oblicuas cuyos pies no equidistan del de la perpendicular, la oblicua cuyo pie dista más es mayor que la otra. Vuelvo a reiterar el enunciado. Si de un punto de una perpendicular, yo tengo la perpendicular ya a una recta dada, elijo un punto P de esta recta perpendicular. Entonces, desde este punto P se trazan rectas o se trazan dos oblicuas. Una oblicua PC y la otra oblicua PA, cuyos pies no equidisten, dice. Significa que la distancia OC no es igual a la OA. Eso es lo que me garantiza que al decir no equidisten. Y después me dice la oblicua cuyo pie dista más es mayor que la otra. Entonces, digo también que OA es mayor a OC. Por lo tanto, esta oblicua PA debe ser mayor o igual a la PC. Vuelvo a hacer el enunciado del teorema. Si de un punto de una perpendicular, se trazan rectas o dos oblicuas cuyos pies no equidisten, cuyos pies no estén a la misma distancia, la oblicua cuyo pie dista más es mayor que la otra. Eso nos dice nuestro teorema. Entonces, vuelvo a reiterar acá con la gráfica. Siendo PO la perpendicular a XY, esto sería mi hipótesis, PA y PC son dos oblicuas trazadas desde el punto P, cuya distancia OC es menor a OA. O podemos decir, como está en el libro, OA es mayor a OC. Por lo tanto, a mayor distancia del pie de la perpendicular, la oblicua será mayor, PA. ¿Y cómo se demuestra esto? En el libro está, pero le hago una demostración rápida. Si yo tengo esta distancia OC, lo agarro y lo mido en este punto, tengo también B, o sea, yo elijo OC igual a OB y trazo esos dos puntos. En el teorema que vimos la clase anterior, o sea, ayer, decía, si de un punto interior a un triángulo, ¿verdad? De un punto interior a un triángulo, se trazan rectas a los extremos de un lado, esa suma es menor que la suma de estos dos lados. Entonces yo llego a demostrar luego esta igualdad de triángulo, que este lado va a ser igual a esto por triángulo isósceles. Y este triángulo es mayor a esto. Por lo tanto, este lado va a ser más largo que esta OC. Esa es una forma de demostrar que está en el libro. Entonces, lo que a nosotros nos importa ahora es el enunciado y comprender que si yo tengo un punto de una perpendicular y de ese punto trazo dos oblicuas, si esos pies de las oblicuas están a una misma distancia, las oblicuas serán las mismas.
Pero cuando están, o sea, no están equidistantes, van a tener diferentes valores esas oblicuas. Y a mayor pie, mayor distancia. O sea, el que dista más del pie de la perpendicular será mayor oblicua. Ese es el resumen, o sea, lo importante de este teorema que debemos saber. El teorema 11 nos dice que la perpendicular es la más corta de las rectas que pueden trazarse a una recta de un punto situado fuera de ella. Vuelvo a reiterar. La perpendicular es la más corta de las rectas. La perpendicular es la más corta de las rectas que pueden trazarse a una recta de un punto situado fuera de ella. Reitero, la perpendicular es la más corta de las rectas que pueden trazarse a una recta de un punto fuera de ella. O sea, esto sería la distancia que hay entre un punto y una recta. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? Distancia entre dos puntos es la recta que los une. Esa es la distancia. Y la distancia entre un punto y una recta es la perpendicular bajada de ese punto a la recta. Eso es lo que nos está diciendo. Es como llamarlo distancia punto recta. Es la perpendicular trazada del punto a la recta. Esta es la demostración de esto. Se hace, es sencilla. Está en el libro también demostrándose que haciendo girar el triángulo de abajo acá y diciendo que no, estas rectas no están en línea recta. El PZP' no es un ángulo de lados colineales. Pero, repito, lo importante que hay que saber acá es esto, que un punto exterior a una recta, y quiero saber la distancia punto recta, es la perpendicular trazada desde el punto P a la recta XY. El siguiente teorema, el 12, también lo vamos a enunciar y dice que dos triángulos rectángulos son iguales, igualdad de dos triángulos. Acuérdense que teníamos que tener tres variables. Dos triángulos rectángulos son iguales si la hipotenusa y un cateto del uno son respectivamente iguales a la hipotenusa y a un cateto del otro. ¿Cuál sería la otra variable que no está mencionado ahí? Siempre dijimos que para poder resolver una igualdad de dos triángulos debe tener por lo menos tres variables en comunes. ¿El ángulo no sería? Sí, el ángulo recto, correcto. Porque nos está diciendo que dos triángulos rectángulos. Al decirnos triángulos rectángulos, ya nos está dando un dato que uno de los ángulos es recto. Y además nos dice que la hipotenusa y uno de los catetos tiene, entonces van a ser iguales los dos triángulos. Indefectiblemente, si por ejemplo la hipotenusa es única, que es el lado opuesto al ángulo recto, en este caso la hipotenusa AC es igual a la hipotenusa A'C', y uno de los catetos podemos elegir AB como el cateto A'B', es igual. Y van a tener en conjunto este ángulo y este ángulo. Entonces lo que se hace es trasladar este triángulo acá y luego se forman un triángulo más grande y se demuestra esta igualdad de todos los lados. Pero en resumen, lo que nosotros tenemos que saber es que dos triángulos rectángulos van a ser iguales si tienen la hipotenusa y un cateto, cualquiera de los catetos. Esa es la condición. Y la tercera variable que está implícitamente es el ángulo recto.
De esto se desprende un corolario que nos dice que dos triángulos rectángulos son iguales si dos lados cualesquiera del uno son iguales a los correspondientes del otro. ¿Cómo se generaliza eso? Nosotros estábamos hablando de un triángulo rectángulo. Un momento, tengo que atender esta llamada. Bueno. Estaba en la igualdad de dos triángulos rectángulos que eran iguales cuando tenía la hipotenusa y un cateto. Y luego sale un corolario que dice que dos triángulos rectángulos son iguales si los dos lados cualesquiera del uno son iguales a los correspondientes a los otros dos lados. Esto ya es una generalización. Primeramente el teorema nos demuestra que debe ser una hipotenusa y un cateto. Debe ser igual. Y ahora nos dice que cualquiera de los dos lados, que nosotros demostramos que siendo esta hipotenusa y este cateto, o esta hipotenusa y este cateto, estos dos triángulos eran iguales. Y acá me dice que dos lados cualesquiera. O sea, al decir dos lados cualesquiera, yo estoy diciendo hipotenusa, cateto, hipotenusa, cateto. Pero ¿qué pasa cuando digo cateto y cateto? ¿Es válido eso? ¿O por qué yo puedo decir que dos triángulos rectángulos son iguales cuando tienen iguales los dos catetos? Si tienen iguales los dos catetos, profe, también va a tener la misma hipotenusa. Sí, yo sé que va a tener, pero ¿por qué yo puedo decir que van a ser iguales esos dos triángulos? ¿Me tengo que basar en algún teorema anterior? Ingeniero, Sí. no es porque los dos triángulos rectángulos pueden formar también un triángulo isósceles y y como la perpendicular se ve, entonces corta por la mitad al lado A y A', entonces ahí se forman Sí. dos triángulos rectángulos. Puede ser, pero tampoco no es tan cierto. Por O sea, es Pitágoras, cierto, pero teorema de Pitágoras. no sé qué es Pitágoras todavía. Hasta ahora todavía el libro 4 de Pitágoras. Podríamos decir que una recta solo pasa por dos exactos puntos. No, mirando solamente en este triángulo. ¿Qué tengo acá? ¿Se acuerdan uno de los primeros teoremas? Cuando tengo un lado y el otro lado en un triángulo, este lado y el ángulo comprendido entre ellos son iguales, esos dos triángulos no eran iguales. Se pueden superponer uno sobre el otro y sus partes van a ser congruentes. Esa superposición se usa para la demostración cuando voy a hacerlo analíticamente, pero yo no puedo traer un triángulo, digo, yo traigo este triángulo, pongo encima del otro y coinciden todas sus partes. O sea, no puedo decir nomás. Tengo que demostrar el AB, CB, cada uno debo demostrar. Pero hay un teorema, creo que era el segundo teorema, ya no me acuerdo bien. Ingeniero, Segundo, sí. ese no es el que dice si dos lados de un triángulo y el lado comprendido entre ellos, que sería en El este caso ángulo. 90 grados. Ese teorema es. Entonces nosotros en este teorema garantizamos que la hipotenusa y un cateto, hipotenusa y otro cateto, los dos triángulos son iguales. Pero el corolario dice cualquiera de los dos lados, y yo puedo elegir cualquiera de los dos, pero ¿cuáles lados? Cateto y cateto. Entonces hay un teorema que ya se demostró, un teorema que se demostró y puedo utilizarlo. Dice, dos triángulos son iguales, dos triángulos, cualesquiera, son iguales cuando tienen
dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos, sin ser el valor 90, 50, 40, no importa, el valor no. ¿Son iguales? Ok, esos dos triángulos son iguales. Entonces yo garantizo que esos dos triángulos van a ser iguales. Y ese corolario entonces es la forma de generalizar igualdad de triángulos rectángulos teniendo dos lados iguales, sea hipotenusa o cateto, o la mezcla entre ellos, sí o sí esos dos triángulos van a ser iguales. ¿Está bien? El siguiente teorema. Dos triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales respectivamente la hipotenusa y uno de los ángulos adyacentes a ella. Siempre les digo que tenemos que tener tres variables, ¿sí? ¿Cuál es la variable acá? O sea, ¿cuáles son las variables? Dice, son iguales dos triángulos rectángulos, y ahí ya tenemos un dato, triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Son iguales si tienen iguales respectivamente la hipotenusa y uno de los ángulos adyacentes a ella, por ejemplo el ángulo A y el ángulo A'. Entonces este triángulo ABC y el A', B' y C', ¿qué van a tener iguales? Los ángulos A y los ángulos B y una hipotenusa. Lado AC es igual a este. Entonces, esa es la condición para que esa igualdad de triángulos rectángulos se da. En este caso yo tengo un lado y dos ángulos. Son las tres variables. Dos ángulos, perdón, y un lado. Esos son los valores que debe tener mi triángulo rectángulo. El siguiente, ya entramos en una definición de luego de rectas, vamos a entrar de rectas paralelas. Entonces el teorema número 14 lo vamos a enunciar y nos dice, dos rectas situadas en un mismo plano y perpendiculares a una tercera no pueden encontrarse por más que se prolonguen. Vuelvo a repetir. Dos rectas situadas en un mismo plano. ¿Cuáles son esas dos rectas? AB y CD. Están en un mismo plano y son perpendiculares a una tercera. Son perpendiculares a una tercera X y Y. ¿Qué significa son perpendiculares? Que la intersección forman ángulos rectos. No pueden encontrarse por más que se prolonguen. No pueden encontrarse por más que se prolonguen. ¿Qué pasa? Vamos a suponer si yo estiro y por acá, ¿o qué? Agrandando más, por acá se unen, yo digo, se unen. El punto B viene acá y el punto D también y se une en un punto acá. Y le llamamos el punto J. Este punto J, ¿por qué no puede existir? ¿Qué yo demostré anteriormente? Yo demostré anteriormente que de un punto exterior, donde está mi puntero, siguiendo mi punto exterior, a una recta, solo puede trazarse una sola perpendicular. Entonces, si yo elijo un punto acá, J, y trazo una perpendicular, solamente esa recta va a ser la perpendicular. Las demás no. Eso está demostrado en el teorema que más adelante, o sea, más atrás, que ya vimos. Por lo tanto, eso es la forma de demostrar que no puede existir. Si son dos rectas que están en un mismo plano y paralelas, o sea, perpendiculares a una tercera,
esas rectas no se van a encontrar ni por más que se prolonguen. Y esa es la demostración o la definición, de ahí empieza la definición de rectas paralelas. ¿Qué son esas rectas paralelas? Las que se hallan en un mismo plano y no se encuentran por más que se prolonguen. O sea, rectas paralelas son las que se hallan en un mismo plano y no se encuentran por más que se prolonguen. Esa es la definición geométrica de rectas paralelas. Postulado de las paralelas. Por un punto cualquiera puede trazarse una paralela y solo una a una recta dada. ¿Qué significa este postulado de las paralelas? Es el recíproco o un caso homólogo al de las perpendiculares. En el caso de las perpendiculares, si yo tengo un punto exterior a esta recta, que es el lápiz, solamente una recta puede trazarse perpendicular a esta. Y si hablo de paralelas, si yo tengo un punto acá, solamente una recta puede pasar por ese punto y que es paralela. Las demás rectas no van a ser paralelas. Ese es el postulado de las paralelas. Y de esto se desprende que dos rectas situadas en un mismo plano, y perpendiculares a una tercera, van a ser paralelas. Esas son otra de las condiciones que mucho se utiliza para definir paralelismo. Repito, dos rectas situadas en un mismo plano y perpendiculares a una tercera son paralelas. ¿Sí? Repito, dos rectas situadas en un mismo plano y perpendiculares a una tercera van a ser paralelas. Esa es la definición. Ahí tenemos, más abajo tenemos dos rectas secantes, a una XY y a otra es AB y la CD, que son las secantes que le cortan, o transversal también se le llama. Entonces le podemos denominar transversal o secante a dos rectas que se cortan. A dos o más rectas que se cortan. Y al formarse estas secantes o estas transversales, que el AB y CD, XY se cortan, forman ángulos. Acá tenemos 4 ángulos y acá tenemos 4 ángulos. Acá se forman diferentes tipos de ángulos que le llamamos nosotros, ustedes ya saben, los famosos alternos internos, alternos externos. ¿Cuáles son los alternos internos? A con G, D con F. Y los alternos externos es B con H, E con C con E, por ejemplo. Los otros ángulos son los correspondientes, por ejemplo, el H y D son correspondientes, el A con el E o el D y F también. Entonces acá acá están nombrados todos esos ángulos. Les pediría que puedan graficar, ponerle letras a esto y volver a escribir. ¿Cuáles son los alternos internos? Para tener bien claro. A con G, D y F. Y los ángulos internos también podemos llamarlo A, D, F, G. Los ángulos externos serían el D, el C, el E y el H. Y de a pares se van formando los ángulos externos, los adyacentes que están uno al otro, correspondientes. Entonces, esa parte quiero que vean bien la ubicación de esos ángulos para poder proseguir. Perdón, me faltó un corolario. Dos rectas paralelas a una tercera, son paralelas entre sí. Repito los dos corolarios. Si dos rectas están en un mismo plano y perpendiculares a una de ellas, van a ser, dos rectas situadas en un mismo plano
y perpendiculares a una tercera van a ser paralelas. Eso se desprende de la definición de paralelismo. Y dos rectas ya son paralelas y esas dos rectas a la vez son paralelas a otra o a una tercera, quiere decir que son paralelas entre sí. O sea, las tres rectas son paralelas entre sí. El siguiente teorema, hasta acá creo que vimos un solo teorema que tenía la letra D, que era la de demostrar, y esta no es todavía. Esta es la 15 que lo vamos a enunciar, que dice: si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a las otras. Repito, si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas va a ser perpendicular a las otras. ¿Qué sería acá? El AB y el CD son rectas paralelas. Yo digo que el XY es perpendicular al AB. Y al ser perpendicular al AB, indefectiblemente debe ser perpendicular al CD. Entonces, acá está la demostración rápida de esto. Sí o sí, se traza una recta MN que no es, se dice que es perpendicular, y luego se va a llegar a la conclusión de que esta recta MN sí o sí debe coincidir con esta CD, por lo tanto, esta recta XY es perpendicular al CD. Eso está en la demostración y estos son los numeritos, ¿se acuerdan que yo le dije de qué es lo que está acá? Pero lo que tenemos que saber y tener en cuenta es esto: si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a las otras. ¿Sí? El siguiente. Esta sí ya vamos a demostrar y es el teorema número 16. Y el enunciado es así. Si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Bueno, repito el enunciado. Si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. ¿Cuáles son esos ángulos alternos iguales? Este ángulo P, que está acá, y el ángulo Q es un alterno interno. Esto significa que esos ángulos van a ser iguales. Acá dice el APQ, que sería este ángulo, es igual al DQO o el DQP, a esto. ¿Cuáles son las paralelas? AB y CD son mis rectas paralelas. ¿Cuál es mi transversal? XY. Yo grafico de esta manera y luego yo elijo O, que es el punto medio de esta recta. Yo puedo saber cuánto mide de P a Q. Sí, vale 6. Entonces el punto medio en 3. En 3 marco un punto. ¿Sí? De ese punto, yo le voy a... De ese punto, es un punto exterior a M. ¿Verdad? Es un punto exterior a M. Por lo tanto, puedo trazar una perpendicular. Y también desde O a N puedo trazar una perpendicular. Por lo tanto, si una recta es perpendicular a una de las paralelas, la es a la otra también. Entonces yo garantizo que el M y el N son ángulos rectos. ¿Sí? Entonces acá se me forma
un triángulo rectángulo y acá otro triángulo rectángulo. Y este ángulo O y con esto son ángulos opuestos por el vértice. Yo ya puedo tener. Entonces, estoy teniendo de dato OQ era igual a OP, que es mi hipotenusa, porque yo lo construí por eso. Si la hipotenusa y uno de los ángulos era igual, o la hipotenusa y dos ángulos en este caso, que es este ángulo y este, son iguales, los dos triángulos van a ser iguales. Por lo tanto, estoy demostrando que este triángulo OMP es igual al ONQ. Y de ahí extraigo que Q es igual al ángulo P por ser partes homólogas de figuras congruentes o figuras iguales. Esa demostración está acá. Esa es la que se hace y la que es válida. Y repito, se tienen dos paralelas, se traza una transversal. Por el punto medio se traza una perpendicular. Si una recta es perpendicular a una, es perpendicular a las demás rectas. Garantizo que este triángulo es rectángulo por ser la perpendicularidad. Este ángulo es igual a este por un ángulo opuesto por el vértice, que ya lo demostré el primer teorema. OP es igual a OQ, porque yo dije por construcción, acá está, yo demostré. Y por lo tanto, estos dos triángulos rectangulares sí tienen iguales respectivamente la hipotenusa y uno de los ángulos adyacentes a él. Son iguales estos dos triángulos. Esa es la demostración de este teorema. ¿Hay alguna consulta que quieran realizarlo? Profe, Sí. el triángulo OMP y OQN son triángulos con partes homólogas. Primero yo demuestro que son iguales, ¿sí? Okay. De esto, ¿verdad? Yo demuestro que estos dos triangulitos son iguales. Y después, entonces, ¿cuál era mi tesis? Que este ángulo Q es igual al ángulo P. Yo no sé todavía si es igual. Demuestro que estos triángulos son iguales y ahí digo, esto es homólogo. ¿Cuál es el homólogo de Q? ¿Qué sería Q? ¿Está en el cateto o está medio opuesto al ángulo recto? Y el otro opuesto al ángulo recto es P. Entonces es su homólogo. El homólogo de N, del ángulo recto N, ¿cuál sería? El ángulo M es su homólogo, que está semejantemente dispuesta. Entonces ahí yo digo, son partes, o sea, son partes homólogas de figuras iguales. Las partes homólogas de figuras iguales son iguales. Entonces P y Q van a ser iguales, que es este ángulo, el APQ y el ángulo DQP son iguales. Profe, ¿qué significa Sí. por construcción? ¿Qué significaría? Que yo elijo ese valor, yo construyo. Entonces acá, por construcción, alguna parte dirá acá, por construcción. Esto, ¿cómo estaba mi enunciado? Que el AB y el CD era paralela y esta es mi transversal nada más. Entonces, ¿cómo se hace la demostración? Entonces, yo elijo por construcción, o yo, el que está diseñando, elijo el punto O y digo, ¿qué punto O va a ser? ¿Este un punto cualquiera o es un punto considerable o algo crítico? Sí, yo voy a llamarlo algo puntual. Entonces, O es el punto medio de OP, de este OP. No es un punto cualquiera. Entonces, el punto medio. Y por ese punto medio trazo la perpendicular. Yo construyo. Le agregué esta línea. Por eso es por construcción. Gracias, profe. De nada. De acuerdo al planeamiento, vayan tomando nota. El parcial 1 está marcado para el 11 de octubre. Y el parcial 2 está pactado para el 22 de noviembre.
¿Sí? ¿Era 11 o 8, profe, el de octubre? 11 de octubre. Gracias. Y parcial 2 está para el 22 de noviembre. Ese es de acuerdo al planeamiento. Bueno, quedamos hasta hoy así. Ingeniero, Sí, acá yo tengo el PDF, el libro de Wentworth y Smith. No sé si este es el... Voy a presentar un ratito mi pantalla. bueno, Ahí se ve, ingeniero. no, yo no veo nada. Ahí ya se ve, ingeniero. No. No sé si los demás compañeros ven algo, pero yo no veo. Ahí se está viendo. Este ingeniero, Sí, sí. Andate por ejemplo, en la página 48. Sí, ese libro. Ese mismo. Ah, no, ahí ya se fue a la página doble, ya es 24, entonces por ahí tiene que ser. hace falta. Entonces ¿Cómo? ese es el libro, ingeniero, ¿verdad? Sí, es correcto, ese es el libro. Profe, Ya oye, se vas ve. a subir lo que Todavía no terminó el libro 1. está Falta bueno. todavía, falta. Hay varios teoremas todavía. Ingeniero, y Señor, por ahí si en la semana, por ejemplo, si todos estudiamos también geometría plana y no entendemos algo mientras estamos practicando los teoremas, le podemos dejar nuestra consulta ahí en el Classroom. sin problema. Gracias, ingeniero.